والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados y errores, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, sin asociados. Y atestifico que Muhammad es el siervo de Allah y su mensajero sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen a Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes sometidos a Él, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor quien los ha creado una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah a quien le piden sus derechos mutuos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah observa todo de ustedes. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhanubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra recta, y Allah subhanahu wa ta'ala les arregla sus asuntos y les perdona sus pecados, y quien obedezca a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el mejor discurso es la palabra de Allah, el libro de Allah, el Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una bid'a, es una innovación. Cada innovación, cada bid'a, es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakum Allah y Juan barakallahu fikum. Regresamos a la serie de el estudio del tema de al-fiqh. Al-fiqh es la jurisprudencia islámica, y estamos estudiando el libro Al-Adab al-Mashi ila Salah, escrito por el imam Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Adab al-Mashi ila Salah es la etiqueta de caminar al Salah, que es un libro que explica los asuntos de Salah y de Siyam, la oración y el ayuno, y el zakah. Naam. Es decir, el impuesto o la caridad que se da, la caridad obligatoria o el impuesto que se da
a los pobres. Naam. Regresamos ya, Juan Barakallahu Fikum, donde dejamos la semana pasada, donde Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, rahimahullah, estaba explicando el texto del libro, lo que dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, lo que mencionó de la recitación del Fatiha y la Sura después, hablando de las suras que se recitan, las suras más largas o más cortas, y cuando se recitan, igualmente cuando se recita con voz alta y con voz baja, y esos asuntos, si se recuerdan. Igualmente mencionó el Sheikh sobre el dicho de Sheikh Muhammad Wahhab, que la mujer, que no hay ningún problema que la mujer recite con voz alta si está entre familia y no hay hombres ajenos que la pueden escuchar. Y esos asuntos, si se recuerdan, ya Juan Barakallahu Fikum, lo que explicamos en la última clase. Alhamdulillah. Entonces la recitación de Surat al-Fatiha y la otra sura después es lo que se mencionó en la última clase. Llegamos hoy donde Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, sigue en su libro, en el texto de su libro. Llegamos a la parte donde él dice: وَتَرْتِيبَ الْآيَاتِ واجب لأن بالنص وترتيب الصور بالاجتهاد لا بالنص في قول الجمهور العلماء فتجوز قراءة هذه قبل هذه لهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها وكره أحمد قراءة حمزة وكسائي وإدغام الكبير لأبي عمرو. Naam, que Sheikh Muhammad Wahhab, rahimahullah, sigue en su escrito o el tratado de este libro, Adab al-Mashi ila Salah, y dice: el orden de los ayat, recitar el orden de los ayat es obligatorio. Es decir, en Surat al-Fatiha o la sura, en cualquier aya o cualquier sura que se recita, se tiene que recitar en la orden correcta como fue revelada. Y eso es porque, dice Sheikh Muhammad Wahhab, li'annahu binas, y eso es porque hay un texto que menciona el orden. وَتَرْتِيبُ السُّورِ بِالْاجْتِهَادِ, y el orden de los diferentes suras, pues no es recitar las suras en el orden, no es algo obligatorio, porque no hay un texto específico que menciona eso. Y eso es el dicho y la opinión de la mayoría de los sabios y de los imams de la Sunnah, dice el Sheikh Muhammad Wahhab. Entonces es permitido recitar una sura antes que la otra o o sea, no es necesario. Por ejemplo, de lo que está diciendo Sheikh Muhammad Wahhab, por ejemplo, normalmente viene primero en orden Surat al-Falaq, las últimas dos suras del Corán, Surat al-Falaq, y después la última, Surat al-Nas. Es permitido, aunque viene en ese orden, es permitido recitar Surat al-Nas antes de Surat al-Falaq. Y los ulama han mencionado que eso es permitido, pero no hacerlo como una práctica seguida, pero es mejor y es de la Sunnah recitar las suras en su orden, pero no es obligatorio y no debe de tomar la persona una práctica de recitar las suras afuera de su orden, pero no es obligatorio en el salah y no disminuye nada del salah si la persona recita una sura que viene después, antes de la sura que viene antes. Así que, pero los ayat es obligatorio. Recitar los versos del Corán es obligatorio recitarlo o recitar esos versos en el orden en que vienen. No.
y dice el Sheikh Muhammad Wahab, وَلِهَذَا تَنَوَّعَتْ مَصَاحِفَ الصَّحَابَ فِي كِتَابِهَا. Y por eso había diferentes mushafs de los sahaba, que venían las suras del Corán en diferentes órdenes, por ser que eso es antes de que Uthman ibn Affan radiyallahu an unió todas los mushafs en un solo mushaf con el orden correcto, acorde de cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ordenó. Así que sigue Sheikh Muhammad Wahhabi, dice: el Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah no recomendó y no le gustaba que la gente recitaba la recitación de Hamza o la recitación de Al-Kasai o recitar del libro Idgham al-Kabir de Al-Amr. Y ahorita vamos a ver por qué es eso, y el Sheikh Abdul Muhsin al-Abad lo va a explicar. Pero estas recitaciones que menciona aquí de Hamza, Kasai y del Abu Amr, aquí es Imam Ahmed ibn Hanbal no le gustaba que la gente recitaba en su local esas recitaciones. La recitación de Hamza. Hamza es el Imam Hamza Ziyat al-Kufi, que tiene, esa es una recitación específica. Igualmente de el Imam al-Kasai, la recitación de al-Kasai al-Kufi, que también es de Kufa. Y la recitación de Amr ibn al-A'la al-Basri. Abu Amr ibn al-A'la al-Basri. Y él también tenía una recitación específica. Y el Sheikh va a explicar por qué el Imam Ahmed no le gustaba que recitaban con esas recitaciones. No. Y antes de seguir, ya Juan, nomás para un beneficio para los hermanos que no entienden un poco lo que estoy diciendo. En la esencia del Corán hay diferentes recitaciones del Corán. La que es más famosa entre nosotros, por ejemplo, en América, en Latinoamérica, en diferentes lugares del mundo, que lo que es más famoso es la recitación de Hafs. La recitación de Hafs es lo que nosotros conocemos más. Pero hay, en la esencia del Corán y la recitación del Corán, hay diferentes qira'at. Qira'at es decir, recitaciones del Corán, que todo es así como fue revelado. Hay diferentes recitaciones del Corán. Así que el más famoso es la recitación de Al-Hafs en nuestro lugar, por ejemplo, de Latinoamérica y las Américas. En España y en el norte de África, lo que es muy famoso es Warsh. Y por eso la traducción del Corán en español, las primeras traducciones que salieron de España, que lo hicieron de gente de orígenes marroquíes, pues fue con el escrito y la recitación de Warsh, y es un poco diferente. Y por eso vemos que en esos mushafs y esas traducciones ven que los números de los ayat no son iguales que los números de los ayat en la recitación de Hafs, que nosotros regularmente en las Américas usamos más. Así que eso en veces me han preguntado los hermanos que cuando buscan los ayat por los números que se les dan, muchas veces no lo encuentran, porque pues lo que esas traducciones antiguas españolas que salieron de España, de profesores o sabios de España, que eran marroquíes originalmente, pues usaban la recitación de Warsh, que es muy famosa en el país de Marruecos, en el Magreb. Usan esa recitación en el norte de África. Así que en Argelia, en Tunisia, en el Magreb, en Marruecos, usan esa recitación.
Entonces, hay diferentes recitaciones. O sea, el Corán es uno y no hay diferencia en el Corán. Estamos hablando de la recitación, el modo que se recita. Así que aquí de esto está hablando el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, que el Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, no le gustaba la recitación, o que no le gustaba que la gente usaba o recitaba la recitación de Hamza o de Al-Kasai o de Abi Amr. Naam. Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, rahimahullah, explicando este texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah. Sheikh Abdul Muhsin, hafidhullah, dice que así como dice Muhammad Abdul Wahhab, que el orden de las ayat, recitar el mismo orden de los ayat es obligatorio. Y eso es porque hay evidencia, hay un texto que menciona eso. O hay un texto que enseña el orden y que menciona que es obligatorio. Y no es permitido que la persona que recita el Corán y que dirige el Salah, pues que lee las ayat o los versos del Corán en un diferente orden, una después de la otra, o sea, no se puede mezclar el orden de los ayat. Pero dice el Sheikh, el orden de las suras del Corán, pues entonces hay diferencia de opinión entre los sabios, que hay unos que dicen que sí es obligatorio por ser que así fue el orden que se colectó se colectó los suras del Corán en el Mus'haf, fue el orden del profeta sallallahu alaihi wasallam en cómo ordenar esas suras. Entonces se debe de recitar en ese orden. Pero hay otros sabios que dicen que no es obligatorio, porque no hay ningún texto que menciona que es obligatorio hacerlo, como hay esa obligación en recitar los ayat del Corán en el orden correcto. Y hay también pues evidencias mismas del profeta sallallahu alaihi wasallam, que en veces recitaba una sura en diferente orden. O sea, una sura que llegaba después lo recitaba antes que otra sura. Así que hay sabios que pues toman esa posición, y es la mayoría de los sabios que dicen que acerca de los ayat, el orden de los ayat es obligatorio recitarlo en esa orden, pero el orden de la sura no es obligatorio recitar el mismo orden de las suras. Es decir, no invalida el salah, no es un error y no disminuye nada del salah. No. Y Sheikh Abdul Muhsin al-Abad aquí menciona una narración que demuestra prueba de que el orden de recitar las suras no es obligatorio, por un hadith que está reportado o está narrado por Anas ibn Malik radiyallahu an, y reportado en el Sahih del Bukhari, que menciona el Sheikh de que la historia de un sahabi que llegó en la mezquita de Masjid al-Quba, o la mezquita de Quba, que es en Medina, y cuando recitaba en su salah empezaba con después de recitar Surat al-Fatiha, recitaba Surat al-Ikhlas, que es la sura de Qul huwa Allahu ahad, la sura de sinceridad. Y después, en esa misma raka'a, en esa misma unidad, después de terminar de recitar Qul huwa Allahu ahad, recitaba otra sura más larga. Y lo hacía en cada raka'a, hacía lo mismo. Recitaba primero Qul huwa Allahu ahad y después otra sura. Y en esa historia, los compañeros de él vieron eso como algo nuevo, que no les gustó, porque nunca vieron eso
del profeta sallallahu alaihi wasallam, que él recitaba primeramente Surat al-Ikhlas y después otra sura en las dos rak'ahs. Y cuando regresaron al profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿y por qué haces eso de lo que dicen tus compañeros? Y el hombre dijo: recito siempre Surat al-Ikhlas porque amo tanto esa sura. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: el amor que tienes para esa sura te va a entrar al Jannah con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en esta sura, ya Juan barakallahu fikum, en este hadith demuestra que el profeta sallallahu alaihi wasallam no le dijo que no pudiera hacer eso, no prohibió que hiciera eso, y vemos que, como dice el Sheikh aquí, Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, sabemos que después de Surat al-Ikhlas hay solo dos suras después de eso: Surat al-Falaq y Surat al-Nas, las últimas dos suras del Corán. Entonces aquí el significado o lo que se entiende de aquí es de que este hombre, este sahabi, recitaba Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, y después recitaba algo más largo, que una sura que llegaba antes de esa sura. Entonces una prueba aquí que menciona el Sheikh, que no es obligatorio, basado a lo que hacía este sahabi, y cuando regresaron al profeta sallallahu alaihi wasallam y le reportaron que este sahabi hacía esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam no lo prohibió en hacer eso. Entonces aquí hay una evidencia de permitir esta acción, permitir de recitar más de una sura en cada rak'ah, y permitir de que el orden de las suras no tiene que ser en la orden como está colectado en el Mushaf. Así que esta es la evidencia que el Sheikh menciona. Y sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abad y dice acerca de lo que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah del Imam Ahmed, que no le gustaba que la gente recitaba las diferentes otras recitaciones. Esto es por la razón que las diferentes recitaciones que cuando se recita en frente de la gente confunde la gente. Y dice el Sheikh: quien tiene conocimiento de estas diferentes recitaciones de los imams de las mezquitas, que no mezcle las recitaciones, que no recite una vez una recitación y otra vez otra recitación, porque esto va a confundir la gente. Debe de recitar la recitación que es bien conocida entre la gente, la recitación que normalmente se usa entre la gente en ese local o en ese lugar. Esas otras recitaciones que no son conocidas entre la gente, pues la gente va a pensar que el imam está haciendo un error, y va, por ejemplo, puede ser que puede corregirlo en el salah o pensar que es un error, o también solamente confundir. Si una persona está tratando de memorizar esa sura o aprender esa sura, cuando el imam lo recita, pues se va a confundirlo en el modo que lo recita. Así que dice el Sheikh aquí, por esta razón el imam Ahmed no le gustaba que la gente en el lugar de él, ese local de él donde él estaba, que es de Bagdad, que recitaba esas otras narraciones que venían de Kufa y de otros lugares. Igualmente dice Sheikh Abdul Muhsin al-Abad que el imam Sheikh, dice nuestro Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, hace mucho tiempo, él está narrando aquí, Sheikh Abdul Muhsin, hace mucho tiempo hizo lo mismo. Sheikh Abdul Muhsin está reportando que Sheikh bin Baz hizo lo mismo, en que cuando estaba en la universidad como director de la Universidad Islámica en Medina,
que el imam de la mezquita o el imam quien dirige el salah, la persona que dirige el salah, no debe de recitar la diferente recitación en Medina de donde él viene. Por ejemplo, porque sabemos que en Medina hay alumnos o hay gente que viene de diferentes partes del mundo, de África, de Asia, de diferentes partes del mundo, y en diferentes partes pues hay en sus lugares diferentes tipos de recitaciones del Corán. Así que el Sheikh aquí menciona que Sheikh Ben Baz, rahimahullah, no dejaba que la gente recitaba en diferentes recitaciones, pero debían recitar así como la recitación que se enseña y que se usa en esa tierra, la tierra del Hijaz o la tierra de Medina, Mecca y ese lugar, y que es la misma recitación que se usa generalmente en toda Arabia, la recitación de Hafs bin Asim. Así que la recitación de Hafs era la que el Sheikh obligaba a usar, y no las otras recitaciones de diferentes lugares, porque eso va a confundir los alumnos y la gente de ese lugar. Porque la gente normal, por ejemplo en Arabia, que solo está acostumbrada de escuchar la recitación de Hafs, pues si dirige un imam enfrente de ellos y empieza a recitar la recitación de Warsh, por ejemplo, la que es famosa en Marruecos o en el norte de África, pues va a confundir la persona porque se oye diferente, se pronuncia diferente. Entonces va a pensar la persona que no tiene conocimiento de esa recitación que el imam no sabe recitar bien el Corán, o que está cometiendo errores, o como mencionamos, puede ser que la persona empieza a recitarlo así pensando que esa es la recitación correcta de Hafs, y no es. Así que confunde mucho. Entonces la persona debe recitar el Corán cuando está dirigiendo el salah, cuando dirige el salah y es el imam del salah, pues debe recitar con la recitación que es bien conocida entre la gente de ese lugar. Now. Y dice Sheikh Abdul Muhsin que eso lo vemos, esa sabiduría en hacer eso, en ese modo, pues lo vemos en el hadith que está reportado en el Sahih del Bukhari, que narró Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, que dijo: حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. Yani que Ali radiyallahu anhu dijo: habla con la gente o narra a la gente lo que ellos entienden, enséñales y habla con la gente o narra a la gente lo que ellos entienden. ¿Acaso quieres que ellos niegan a Allah y su mensajero? Y eso es una sabiduría grandísima de cómo dar da'wah, que se debe enseñar la gente al nivel de la gente y enseñarles las cosas poco a poco hasta que aprenden, y no entrarlos a asuntos más grandes de su entendimiento. Así que se enseña poco a poco, así como estamos empezando con las clases de creencia y las clases de cómo hacer salah y el ayuno, y así, porque estas clases y estas charlas pues son para enseñar la gente poco a poco el conocimiento que necesitan para practicar su religión. Pero hay temas más grandes que podemos entrar en la metodología de por ejemplo, el fiqh y los principios y fundamentos del fiqh, o de tafsir el Corán, o de las cadenas de transmisión de los hadith, y este conocimiento es mucho más grande, que puede confundir la gente y no va a aprender lo que es esencial, lo que es importante para practicar su religión. Entonces se empieza con lo que la gente puede entender y puede aplicar. Nam. Y el Sheikh dice que también dijo
Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, otro sahabi, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, que dijo: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. Que tú no puedes narrar o enseñar a una gente un hadith o un tema, por ejemplo, que sus mentes o sus intelectos no pueden comprender, excepto que eso será para ellos o algunos de ellos una fitna, un problema, una prueba o una prueba que puede ser que los hace desviar o los hace dejar la búsqueda del conocimiento o dejar la práctica o dejar el din. Puede ser una fitna para ellos. Entonces, la persona, basado en estos dichos de los sahabi, esta narración de Abdullah ibn Mas'ud, ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة, que tú no narras o no enseñas a la gente un tema o un hadith que sus mentes no pueden comprender, excepto que para algunos de ellos será una fitna. Este hadith nos enseña y muestra que pues el da'i o el que enseña el din o que llama al din debe de tratar de enseñarles esas narraciones que pueden entender, esas narraciones claras, o que él explique esas narraciones en una manera clara que la gente puede entender, usar expresiones y palabras que ellos pueden entender muy fácil. Así que eso es algo de el fiqh de da'wah. El fiqh de da'wah o el entendimiento o metodología correcta de cómo predicar o cómo enseñar o cómo hacer da'wah a la gente es que se debe de empezar con esas cosas que la gente puede entender, y no empezar con cosas muy pesadas o muy grandes que sus intelectos o sus mentes no pueden agarrarlo o no pueden comprenderlo. No, porque si no, pues será una fitna para ellos. No, y esta narración de Abdullah ibn Mas'ud, dice el Sheikh, está reportado en el Sahih de Muslim, en la introducción de su Sahih, la introducción de Sahih Muslim, Muqaddimat al-Muslim, Sahih Muslim. No, regresamos al texto de Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah, y seguimos, y dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah en su escrito, dice: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه. Y después levanta sus manos así como para hacer el takbir, así como lo hizo en la primera cosa que hizo para empezar el salah, así como lo hizo en el primer takbir, antes de empezar de recitar. Entonces, cuando termina recitar al-Fatiha y termina recitar esa sura, hace una pausa pequeña. Primero, dice el Sheikh, ba'd firaghihi min al-qira'a, después de terminar la recitación de la sura, wa ba'd an yathbut qalilan, y después de hacer una pausa pequeña, hatta yarja ilayhi nafs, hasta que puede agarrar su dice aquí como puede respirar bien, ya que terminó de recitar, porque sabe que cuando uno está recitando en una manera correcta, pues usa mucho aire y pues en veces tiene que, cuando termina de recitar, pues hace una pausa para regresar a su norma, y inshallah, y después eso levanta las manos en ese momento para hacer el takbir. Y el Sheikh dice que la recitación no debe de ser conectado al takbir del ruku'. Dijo: وَلَا يَصِلْ قِرَاءَتُهُ بِتَكْبِير الرُّكُوعِ. Por eso hay esa pausa, que cuando termina
de recitar la sura, esa sura no debe de terminar recitando esa sura y luego decir Allahu Akbar para entrar el takbir sin esa pausa. Debe de haber una pausa en medio de los dos. Es decir, por ejemplo, si la persona está recitando Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Hace una pausa y después levanta las manos y dice Allahu Akbar, así como lo hizo en el inicio cuando empezó el salah. No, la misma manera que mencionamos antes. Y dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, فيكبر ويدع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتي ملقما كل يد الركبة. Naam. Y después hace el takbir, levantando las manos, haciendo el takbir, diciendo el takbir, y baja a la postura de rukú, poniendo sus manos sobre sus rodillas y sus dedos separados, agarrando cada mano, agarrando la rodilla. ويمد ظهره مستويا, y extiende su espalda nivel y recta. Naam. ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه, yani que y su cabeza está recta al nivel como su espalda. No levanta su cabeza ni la baja muy abajo. La debe de dejar recta al nivel como su espalda. Y esto está basado, dice el imam Muhammad Abdul Wahhab, li hadith Aisha. Y esto está basado en el hadith de Aisha radiyallahu anha, que ahorita vamos a mencionar ese hadith con la explicación del Sheikh Abdul Muhsin. Sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab y dice ويجافي مرفقيه عن جانبه لحديث ابن Humayd, y que no pone sus codos o sus brazos al lado de su cuerpo, que los separa de su cuerpo, del lado de su cuerpo, así como el mismo pasa en el sujud. Cuando la persona hace sujud o cuando hace rukú, los brazos no están al lado del cuerpo, están separados completamente. Naam. Y sigue Sheikh, así como está reportado en el hadith de Abi Humayd, y vamos a mencionar el hadith de Abi Humayd con la explicación de Sheikh Abdul Muhsin. Sigue Sheikh Muhammad al-Wahhab y dice وَيَقُولْ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ الرَّبِّيَ الْعَظِيمِ, y dice en el rukú, estando en la postura de rukú, de inclinarse, dice Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim, glorificado sea mi Señor el grandísimo. Y este está basado al hadith de Hudayfa radiyallahu an, que reportó el imam Muslim en su sahih. Dice Sheikh Muhammad Wahhab, li hadith Hudayfa rawahu Muslim. وأدنى كمال ثلاثة, y para decirlo completo lo debe decir 3 veces. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Y lo más que lo debe de ser, si es el imam de dirigiendo a la gente, es 10 veces. Lo más que lo debe de decir son 10 y lo menos 3. Naam. Si es el imam. وكذا حكم سبحان الربي الأعلى في السجود. Igualmente así se hace cuando la persona está en sajda, en sujud, pero dice Subhana Rabbi al-A'la. En sujud dice Subhana Rabbi al-A'la y en el rukú dice Subhana Rabbi al-Azim. Igualmente es el juicio que si es el imam, lo menos que debe decirlo es 3 veces y lo más 10 veces. Naam. ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Y no debe recitar nada del Corán cuando él está en rukú o en sujud.
Y eso dice el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab por ser que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo prohibió. Por ser que el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió recitar Corán cuando está en rukú o recitar Corán cuando está en sajda. Y el Sheikh va a explicar ese hadith bi'idnillah en la explicación. Naam. Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad comenta sobre este texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab diciendo que así es, después de recitar el Corán o la sura del Corán, antes de hacer el takbir de rukú, la persona debe de pausar y dejar un tiempo antes de recitar. No debe de terminar de recitar la sura y luego sin ninguna pausa decir Allahu Akbar y hacer el takbir. Debe de pausar un poco, agarrar su tiempo para que no llegue la recitación de la sura con el takbir. Naam. Y esta es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Igual dice el Sheikh, comenta el Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, que así después de decir eso, cuando hace el takbir, levanta las manos, así como la descripción de los takbirat del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando él levantaba las manos, mencionamos antes que levanta las manos al nivel de los hombros, con las palmas de las manos a la dirección de la qibla, y las puntas de los dedos llegan al nivel de las orejas. No es que tocan las orejas como hay gente que hace así, hace el takbir tocando las orejas. Eso no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Que se levanta las manos al nivel de los hombros y las puntas de los dedos llegan más o menos al nivel de las orejas. Y es cuando él dice Allahu Akbar. Ese es el takbir de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Naam. Y baja y entra a la postura de ar-rukú, y pone sus manos sobre sus rodillas. Pone sus manos sobre sus rodillas con los dedos de sus manos abiertos, cada mano agarrando la rodilla. Y en esa postura de ar-rukú, dice el Sheikh, la espalda de la persona debe tratar de tener su espalda nivel, con su cabeza igual, que su cabeza no debe estar subida, o sea, no debe de estar subida ni bajada muy baja, pero debe estar nivel a su espalda. Y los brazos de la persona no debe estar a los lados del cuerpo, pero debe estar extendidos y no tocando los lados del cuerpo, así como es para el sujud igual. Y este está, como menciona el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, basado al hadith de Abi Humayd, que reporta y dijo: فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ حَصَرَ ظَهْرِهِ, que cuando hacía su rukú y hace el rukú, que sus manos están sobre sus rodillas y deja su espalda nivel. Este hadith está reportado en Bukhari. Igualmente el hadith de Abi Dawud, que menciona similar a esto, que dice: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأن قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جانبيه. Que cuando hizo el raka'a, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando hizo el raka'a o el rukú, cuando bajó a la postura del rukú, que ponió sus manos sobre las rodillas, como que las estaba agarrando y apretando. Naam. Y sus dedos estaban separados y sus brazos no estaban al lado de su cuerpo, estaban separados. Naam. Es decir, estaban extendidos sus brazos y separados y no sobre su cuerpo. Naam.
Y también el hadith de Aisha que menciona el Sheikh rahimahullah ta'ala, que Aisha dijo: وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَصُوبَ o يُصَوَّبَ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. Naam. Y que cuando Aisha reportó, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía el rukú, que no levantaba su cabeza y no la bajaba muy bajo, pero estaba en medio de eso, nivel a su espalda. Naam. Y este hadith está reportado en Sahih del Muslim. Naam. Sigue Sheikh Abdul Muhsan al-Abad y dice también sobre el dicho de Subhana Rabbi al-Azim en el rukú. Este dicho, cuando la persona está en rukú, dice Subhana Rabbi al-Azim. Y esto está reportado en el hadith de Muslim, el hadith de Hudayfa, que también el Imam al-Tirmidhi lo reportó, de Abdullah ibn Masud radiyallahu ta'ala anhu, que dijo Subhana Rabbi al-Azim 3 marat. Decir este dicho Subhana Rabbi al-Azim 3 veces. Y dijo: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. نعم. وروي عن ابن المبارك أنه قال: استحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وهكذا قال إسحاق ابن إبراهيم الرهوي. نعم. Y dice el Sheikh aquí que el Imam al-Tirmidhi menciona este hadith de Abdullah ibn Masud, que se dice Subhana Rabbi al-Azim en el rukú 3 veces. Y el Imam al-Tirmidhi dijo, y esto se hace así, basado a lo que dice la gente de conocimiento, Ahl al-Ilm, de que se dice este tasbih quiere decir Subhanallah, se dice este tasbih no menos de 3 veces. Si es que es el imam, no lo dice menos de 3 veces en el rukú, o cuando se dice Subhana Rabbi al-A'la en la sajda, no se debe decir menos de 3 tasbihat. Igual está reportado por el imam Ibn Mubarak que él dijo que el imam debe de hacer el tasbih 5 veces para que la gente detrás de él pueda alcanzar de decirlo 3 veces. Naam. Y así fue también dicho por el imam Ishaq ibn Ibrahim al-Rahaway. Naam. Y en el Sunan de Abi Dawud, igual, de Sa'id ibn Jubair, que narró Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que dijo: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فتاح، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحررنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. نعم. Que dijo Anas ibn Malik, que dijo que nunca recé detrás de ningún hombre después del profeta sallallahu alaihi wasallam que hizo su salat similar al salat del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, más que este joven. Este joven aquí es decir Omar ibn Abdulaziz, el califa Omar ibn Abdulaziz, y era un gran sabio. Sigue a Anas ibn Malik diciendo que él cuando entraba al rukú decía su tasbihat, podíamos nosotros hacer el tasbih 10 veces, y también en la sajda o el sujud podíamos decirlo 10 veces. Naam. Y estas narraciones los menciona Sheikh Abdul Muhsan al-Abadi, Juan Barakallahu Fikum, para pues mostrar de que si la persona es el imam, debe de decirlo por lo menos 3, pero más de 3, para asegurarse
que la gente detrás de él puede alcanzar a llegar a decirlo por lo menos 3 veces. Porque la gente que no tiene conocimiento de eso, en veces los hermanos que no dirigen el Salah regularmente, o las personas que no tienen conocimiento que dirigen el Salah, pues no están tomando esa consideración de que la gente detrás de él empieza a decir eso después de él. Entonces, cuando él termina diciéndolo 3 veces, si lo dice rápido, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, si lo dice muy rápido, pues no le da oportunidad a la gente detrás de él decirlo por lo menos 3 veces a un paso normal. Entonces, el imam, lo que él debe de hacer es recitar todo con calma. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, o recitarlo varias veces, como 10 veces, o 5 veces, o 7 veces. Eso es lo que los imams de la Sunna han reportado, para darle oportunidad a la gente detrás de él, por lo menos alcanzar de decirlo 3 veces. ¿Sí me explico? Igual menciona Sheikh Abdul Muhsin al-Abad aquí de que el profeta sallallahu alaihi wasallam también en el ruku' o en la sajda también recitaba o decía una dua diciendo Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Esta dua está reportado en el Bukhari y Muslim, en el Sahih de Bukhari y Muslim. Igualmente, Muslim reportó que aumentaba en veces el profeta sallallahu alaihi wasallam en esta dua, Subuh Qudus Rabb al-Malaika wa Ruh, que quiere decir el gran glorificado y bendito Señor de todos los ángeles y el Espíritu. Ar-Ruh se traduce como espíritu. Este es un nombre para Jibrail. Jibrail es el Ruh. Cuando se habla de Ruh, el Qudus o Ruh, es el ángel Jibril. Es otro nombre para. Entonces aquí es como decir el Señor de todos los ángeles y Jibril. No. Entonces esta dua, Juan, que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía también en el ruku o el sajda, se puede aplicar. Igual el profeta sallallahu alaihi wasallam decía, lo vamos a decir otra vez para la gente que quiere aprender la súplica. El profeta sallallahu alaihi wasallam decía Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. No. Se puede decir esto en el ruku o en la sajda. Y eso es algo de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que este hadith es reportado en el Bukhari y Muslim. Es auténtico este hadith y se puede practicar y aplicar eso en cada ruku y en cada sajda si la persona quiere. No. Y termina el Sheikh aquí, o terminamos con lo último que comenta el Sheikh sobre el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah. Sheikh Abdul Muhsin al-Abad dice, y el hadith que menciona Muhammad Abdul Wahhab, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió recitar el Corán en ruku, en el sajda, está reportado en el Sahih del Muslim, en su Sahih, que narró Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nahaytu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan wa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jal wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqamnun an yastajab lakum. Naam, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ¿y acaso no he prohibido que se recite el Corán o sea, raki'an, en ruku' o en sujud? En ruku' o en sujud. El ruku'
en el estado de rukú, acerca del rukú, pues deben de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala, o alabar el Señor subhanahu wa ta'ala. Y en el sujud deben de hacer un gran esfuerzo en suplicar. Quizás será esa súplica aceptada para ustedes. Entonces, aquí, acorde del hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, en el rukú, cuando la persona se inclina en el rukú, hace esa postura de inclinarse o hace la postura de postrarse, de que en esas dos posturas no se recita el Corán. No se recita el Corán, pero más bien en el rukú se debe glorificar a Allah subhanahu wa ta'ala o alabar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y en la sajda o el sujud se debe de hacer un gran esfuerzo de suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala. Como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quizás esa súplica es aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala para la persona que suplica en la sajda. Esa sajda, ya ikhwan, o sujud, es la mejor postura que la persona puede estar cuando suplica a su Señor. Porque está más humilde en esa postura. Así que debe suplicar mucho cuando está en esa postura, y es la postura o es la mejor postura para suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Y aquí termina Sheikh Abdul Muhsin, ya ikhwan, barakallahu fikum. Aquí termina Sheikh Abdul Muhsin lo que comenta sobre el texto que hemos leído hoy de Sheikh Muhammad Wahab, rahimahullah, de su libro Adabul Mashi ila Salah, la etiqueta de caminar al Salah. Y con eso terminamos la clase de hoy, ikhwan, barakallahu fikum. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente en el conocimiento de beneficio, nos aumente en imán, y nos perdone nuestros pecados, errores y fallos, que nos guíe al camino recto y nos mantenga firme sobre ese camino y nos haga morir como creyentes en él, subhanahu wa ta'ala. Y con eso, subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.